Ok, entonces vamos a ir empezando porque como ya son las 9:05, pues para ir un poco entrando en materia. Entonces, bienvenidas a todas. No sé si hay algún hombre en la sala, pero bueno, voy a hablar en femenino Nicola, porque somos la mi mayoría, único eso está claro. audífono. Así que bueno, voy a pedir que pongan en mute, que silencien los micrófonos y por favor en cualquier momento si tienen alguna pregunta, obviamente pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat o también pueden pues quitar el mute, pero bueno, mientras tanto para evitar que si hay algún sonido moleste, pues ahí les pido que se pongan en silencio. Así que, bueno, en primer lugar yo me quiero presentar. Mi nombre es Esther Schechter. A las personas a las que yo invité pues ya me conocerán en mayor o menor medida. Y para los demás, pues bueno, yo vivo aquí en Jerusalén desde hace ya más de 9 años. Me dedico a hacer reflexología, masajes y a aromaterapia. Les pongo aquí mis redes sociales porque me gusta muchísimo compartir sobre el uso de los aceites esenciales, cómo los podemos usar en la vida diaria y cómo tienen una gran influencia a la hora de hacer muchísimas actividades y sobre todo de sanar muchísimas dolencias y de apaciguar ciertos problemas que suelen aparecer, ¿no? Tanto en nosotras como mujeres, como también en nuestros hijos para las que tenemos hijos. Entonces, bueno, pues en redes sociales voy compartiendo sobre el uso que yo voy teniendo y sobre las experiencias que yo voy adquiriendo. Así que con mucho gusto, quien me quiera contactar, ahí estamos. Vamos a hablar de aceites esenciales y vamos a hablar de reflexología. Entonces, quiero empezar por los aceites y porque para mucha gente son grandes desconocidos y es algo, es un recurso que tenemos ahí y del que podemos sacar muchísimo partido. Eh, Hay tres cosas que son muy básicas sobre los aceites esenciales y es que son seguros para utilizarse, son eficaces y son económicos. Entonces, hay aquí algunos mitos que vamos a romper hoy y vamos a empezar a hablar sobre la seguridad que tiene utilizar aceites esenciales. Son naturales, son productos que se obtienen de destilación de plantas o de corteza de árbol o de piel de fruta, por ejemplo, del limón o de la naranja. Yo ahora en mi difusor estoy utilizando un poco de naranja, por ejemplo, y eso se obtiene de la cáscara. Entonces, por supuesto, ya sabemos y quien esté en esta sala seguramente ya sepa que los productos naturales tienen muchísimos beneficios para la salud em, y que no tienen tantos efectos secundarios. La mayoría de ellos, los aceites esenciales, no tienen efectos secundarios prácticamente de ningún tipo en su utilización y son eficaces. No porque vengan de una planta van a tener menos eficacia, pero bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Además, los aceites esenciales de doTERRA tienen una certificación de grado terapéutico que garantiza que son puros y que son potentes. Esta certificación, personalmente lo he estado investigando y lo compartía con otras chicas que también trabajan en doTERRA. Esta certificación va más allá de la certificación de que un producto sea orgánico. ¿Por qué? Porque los estándares de clasificar un producto como orgánico varían de un país a otro y bueno, pues son muy volubles. Pero este certificado es global, es el mismo para todo el mundo. Entonces va a garantizar que estos aceites tienen unos estándares de pureza que al comprar esta marca, pues nosotros vamos a estar seguros de que estamos usando un buen producto. Entonces, aquí en este momento quería agregar un inciso porque es muy importante el origen de cada aceite, porque cada planta crece en el sitio en el que tiene unas cualidades, unas condiciones climáticas, perdón, óptimas para que crezca y para que esa planta desarrolle todo su potencial. También a las personas nos pasa así.
Entonces, pues esto lo podemos aplicar para las que son de España, por ejemplo, las cerezas del Valle del Jerte. Pues si hay alguien que ha probado un vino de Burdeos o un vino chileno, pues también van a saber que eso es, o sea, uno puede probar un vino de otro sitio, una cereza de otro sitio, un aguacate de otro sitio, pero el sabor y la pureza y la sensación y todo lo que queda no es lo mismo si lo estamos probando de un sitio en el que es óptimo ese cultivo, en el que las cualidades son las mejores para que esa planta o ese fruto crezca. Entonces eso es lo que hace doTERRA, que tiene plantaciones a lo largo y ancho del mundo y entonces en cada lugar obtiene el producto de la mejor calidad. Por ejemplo, el orégano de Turquía eh, es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la menta, que tiene muchísima energía. Yo también la he puesto en el difusor, porque aquí en Israel, no sé si todas estamos aquí en Israel, creo que hay gente de otros sitios, pero ya es de noche, entonces necesitaba un poquito de energía. También sirve para abrir las vías respiratorias, para mejorar la respiración y refresca el cuerpo en general. Se utiliza mucho pues las personas, las mujeres que ya entraron en menopausia para aliviar los bochornos, por ejemplo, los calores. Y también alivia muchísimo la tensión de la cabeza, alivia el dolor de cabeza. Quería explicar que tal es la concentración de estos aceites esenciales que una sola gota, por ejemplo, de aceite esencial de menta equivale a 28 tazas de té. Entonces, utilizando esta poquita cantidad de producto, vamos a beneficiarnos de todas sus cualidades y de toda la potencia que tiene esa planta para nuestra salud. Así que, así que bueno, pues ahí estábamos hablando de lo seguros que son los aceites esenciales. Ahora vamos a hablar de su eficacia. ¿Por qué son eficaces los aceites esenciales? ¿Qué tienen de especial? Lo que tienen de especial es que pues son lípidos. Entonces, las células que conforman nuestro cuerpo tienen una membrana lipídica. Entonces, por decirlo así, son compatibles. Entonces, el aceite esencial penetra dentro de la célula y va a hacer que los virus, las bacterias se eliminen y además va a fortalecer la célula desde dentro, desde el núcleo. Entonces, ese traspase que tienen a través de la membrana celular es el que va a hacer que su eficacia sea tan potente. Por ejemplo, hay un aceite esencial, una mezcla de aceites esenciales de doTERRA que se llama OnGuard, que precisamente está formulada para promover la- la- un sistema inmune saludable. También calma la garganta irritada y tiene otros muchísimos usos, pero ahí radica, ese es el secreto del éxito de los aceites esenciales. Y por último, y este yo creo que es el mito más grande que querría derribar hoy, es que los aceites esenciales son económicos. ¿Por qué? Porque por lo que ya hemos dicho antes de que están concentrados, entonces una pequeñísima cantidad de producto ya nos sirve. En un frasquito de 15 mililitros, que es normalmente el tamaño estándar de un aceite esencial, caben 250 gotas. Y para un uso, por ejemplo, para un difusor que va a estar funcionando 2 horas, vas a necesitar 2 gotas. Entonces, y para aliviar un dolor de cabeza, pues a lo mejor con una gota ya tiene suficiente. Entonces, el uso que se le da es muy, muy amplio y además son muy versátiles, se pueden utilizar para muchas cosas. Entonces, eso hace que sean económicos. Además, también eh, lo que uno ahorra en utilizar otras medicinas, pues también es algo bastante remarcable. Por ejemplo, aquí en Israel no pasa tanto porque dan los tratamientos muy justos, pero por ejemplo en España recetan un tratamiento y al final acaba sobrando muchísima medicina. Entonces, gracias a Dios, normalmente cuando uno va a revisar el cajón de las medicinas, empieza a tirar y a tirar y a tirar productos porque ya se caducaron y gracias a Dios que nos sirvieron. Pero la,
Lo bueno que tiene es que están, no, tienen una fecha de caducidad, pero es, bueno, pues por motivos legales que tienen que tener, pero en realidad si un aceite esencial se guarda bien, que lo único que necesitas es ponerlo en un sitio que no le dé el sol, así de fácil es conservar un aceite esencial, entonces te va a durar años y años, porque en realidad no se enrancia, si se tapa bien y se pone en un sitio que no le da el sol, dura muchísimo tiempo. Entonces, como decía, los aceites esenciales son muy versátiles y un ejemplo de ellos que hemos puesto aquí en la presentación es el aceite esencial de lavanda, que es conocido por muchísima gente. Seguro que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar del aceite esencial de lavanda en algún momento. Y igual que calma la mente, por ejemplo, se puede utilizar para relajarse, para problemas de insomnio, para favorecer el sueño. La relajación también calma la piel, también se puede utilizar en caso de que haya alguna herida. Y a la vez, si se utiliza en mucha cantidad, puede ser revitalizante. Entonces, es solamente cuestión de saber cómo utilizarlos para beneficiarnos de todos sus usos, que son muchísimos. Entonces, hay tres formas de utilizar los aceites esenciales. La primera forma es de forma aromática, que es pues simplemente olerlos. Este es el uso más extendido. ¿Y cómo funcionan cuando se pone un aceite esencial en la mano? Por ejemplo, yo tengo aquí aceite esencial de menta. Lo bueno es poner también un poco de aceite de coco para que la piel se humecte más, pero se puede poner también directamente. Lo puedes frotar así y lo puedes oler así directamente y entonces enseguida ese aceite esencial ya va a estar haciendo efecto. ¿Por qué? Porque el, tarda como 22 segundos, si no me equivoco, en llegar al sistema límbico. Entonces, eso enseguida está produciendo su efecto a lo largo de todo el cuerpo, en todo el sistema nervioso del cuerpo. Entonces, se puede poner en un difusor o se puede inhalar. En estos casos, pues, por ejemplo, se puede utilizar la naranja, que como decía yo, la he puesto en el difusor porque es energizante, es vigorizante, ayuda a elevar el estado de ánimo. Y luego también hay otras como mezclas de aceites esenciales, como por ejemplo Breathe o Air, depende del mercado en el que esté, se llama de una forma o de otra, que hace que las vías aéreas se mantengan despejadas y abiertas. Entonces, esos son unos ejemplos así como muy claros de utilización de forma aromática. Luego, el uso que menos se conoce de toda la experiencia que tengo, toda la gente con la que he hablado sobre aceites esenciales, es el uso interno de los aceites. Se pueden tomar, pero aquí hay que hacer un gran inciso. Yo estoy hablando aquí de la marca doTERRA. Entonces, estos aceites esenciales sí que son puros y se pueden consumir. Normalmente, si quieres consumir algún aceite esencial que sea de otra marca, tienes que mirar que efectivamente pongan el frasco en el bote o que el proveedor de la marca confirme que sí que se pueden utilizar de forma interna, porque si no, no se puede. Hay algunos que no se pueden utilizar porque contienen algún aceite esencial de alguna planta que no está apta para el uso interno, pero en este caso siempre está especificado. ¿Cómo se toma de forma interna? Se puede tomar diluyéndolo en agua. Por ejemplo, el aceite esencial de limón se puede utilizar pues en un vaso de cristal, le pones una gota y sirve muy bien para hacer detox, como diurético, para eliminar toxinas. Luego también se puede utilizar en cápsulas vegetarianas, se pueden poner ahí dentro, que es la imagen que están viendo aquí en el centro de la presentación. Se llenan con los aceites esenciales que hacen falta y se consumen. Son totalmente veganas. Y también se pueden poner debajo de la lengua, una gota o dos, lo que haga falta. Normalmente es una gota o dos. Entonces, por ejemplo, en este caso, el aceite esencial de incienso es, es muy recomendable tomarlo de esa manera. De hecho, yo, por ejemplo, tomo el aceite esencial de incienso, lo llevo tomando desde hace unas 2 o 3 semanas para equilibrar emociones, para los cambios de humor y todo eso, y me está yendo muy bien, me está yendo tan bien que, de hecho,
Mi hija, la pequeña, todavía toma pues, leche materna. Entonces, como el aceite esencial pues pasa al torrente sanguíneo, pues ella también, hay una minimísima parte que ella recibe y entonces como efecto colateral de que yo esté tomando el aceite esencial de incienso, a ella se le ha quitado la dermatitis que tenía del pañal y una dermatitis que le estaba saliendo también por la barriga, se le estaba empezando a extender y yo llevaba meses intentando cambiar de crema, utilizando aceites esenciales de forma tópica, pero no conseguía que se le quitara. Y sin embargo, al estar yo utilizando el aceite esencial de incienso, a ella se le ha quitado. Entonces, es totalmente seguro, tanto para mí como para ella y tienen efectos pues muy buenos. Era lo que comentaba antes, que un mismo aceite esencial te sirve para muchísimas cosas. En este caso es que el aceite esencial de incienso además tiene muchísimos usos. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, ahí estamos disfrutando de de ese efecto. La última forma de utilización de los aceites esenciales es la forma tópica, que es la que a mí, pues por mi trabajo más suelo utilizar, ¿no? Es decir, utilizarla en la piel. Normalmente hay que utilizarla mezclándola con un aceite portador que se llama. Em, de toda mi experiencia, recomiendo muchísimo el aceite fraccionado de coco. ¿Por qué? ¿Qué es eso de fraccionado? El aceite fraccionado de coco de doTERRA tiene un tratamiento especial que hace que no se endurezca. Entonces, sí que se puede utilizar para un masaje. Yo he estado utilizando hasta hace poco, bueno, no tampoco, pero bueno, relativamente poco, otro tipo de de aceites vegetales, pero nunca pude hacer, por ejemplo, un rolón para utilizarlos. ¿Por qué? Porque pues se solidifica, no puedes utilizar ese aceite. Entonces, lo bueno que tiene es que tampoco tiene olor, con lo cual se maximiza el efecto del aceite esencial. Entonces, porque es neutro, simplemente sirve pues para la función que realmente hace falta, ¿no? Que es hidratar la piel para que así el aceite esencial penetre de forma más profunda en los tejidos. Entonces, en este caso, aquí querría poner como ejemplo estas dos mezclas. La primera se llama Deep Blue, que la utilizo muchísimo porque sirve para aliviar la tensión en los músculos y en las articulaciones. Entonces, ese, esa utilización es de la que yo más utilizo pues para hacer los masajes y eso, pero también se puede utilizar pues de forma personal en casa para cuando hay una tensión en el cuello, cuando hay alguna contractura, pues se puede utilizar. También sirve muchísimo para calmar el dolor de cabeza esta mezcla. Y otra mezcla que se llama Digest Zen o Zengest. Hay algunas que cambian de nombre, pero bueno, la formulación es la misma, que sirve para aliviar el dolor de estómago de los niños. Y eso yo con mi hija, por ejemplo, con mi hija la mayor, hace unas par de semanas se despertó por la noche, le dolía muchísimo el estómago, no podía dormir y le puse Diagen, es muy simple, pones unas cuantas gotas en la mano y añades el aceite, le di un masaje en la barriga y a los 2 minutos ya estaba dormida profunda sin ningún tipo de dolor. Entonces, em, lo que viene siendo el aceite esencial hace que el aceite portador lo que hace es que el aceite esencial penetre de forma más profunda y más rápida al humedecer la piel, o sea, no le está restando efectividad. Entonces, bueno, estos son los aceites que yo suelo utilizar al hacer el Deep Blue, por ejemplo, al hacer masajes. Entonces, aquí vamos a empezar ya a hablar un poquito más de la reflexología. Un segundito. Lo dije al principio, pero bueno, lo vuelvo a repetir para la gente que a lo mejor se unió más tarde. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues pueden o bien levantar la mano o escribir por el chat para que para que lo para que le pueda responder a las preguntas. Entonces, vamos con la reflexología. Em, No.
nosotros en el cuerpo hay determinadas zonas del cuerpo en las que tenemos un mapa en el que se reflejan los órganos y los sistemas que tenemos. Entonces, estos mapas llevan siendo estudiados desde hace muchísimos años. El más común es el de los pies, la reflexología, lo que hoy en día se llama como reflexología podal. Pero aquí les puse el ejemplo eh, también de los pies, pero también de las manos, para que sepan que también en las manos se puede hacer reflexología y también en las orejas se puede hacer, porque en todas estas partes pues hay el reflejo de todos los órganos del cuerpo, de todos los sistemas. Entonces, a través de el masaje en esas zonas del pie o de las manos o de la oreja, en mi caso pues es del pie, se va a activar la energía de ese órgano de tal manera que conseguimos que se equilibre su energía y se restaure su función. Entonces, voy a... Esthercita, escúchame, Sí, ¿quieres hacerme co-host para poder así ayudarte con el micro? Porque sí, por favor. ¿Cómo te pongo de co-host? ahí en los puntitos donde sale mi foto, ahí tiene que aparecerte la opción de hacerme Ah, co-host. te iba a cambiar el nombre. Ujú. Ahí estás. Ahí sí. Gracias. Ok, entonces, ¿qué beneficios tiene la reflexología? Porque no está, es conocida, pero todavía no tanto. En primer lugar, hay que decir que hay estudios hechos en los que se demuestra que la reflexología puede ayudar a reducir el dolor, reduce la ansiedad, reduce el estrés y favorece un estado de relajación. Esto lo dicen varios estudios oficiales, que bueno, pues no he puesto todos los datos porque entonces no acabamos, pero cualquiera que haya ido a un tratamiento de reflexología o cualquiera que dé tratamiento de reflexología les va a poder decir que el efecto de relax es prácticamente inmediato, porque los pies son sensibles, tienen muchísimas terminaciones nerviosas, y entonces cuando el reflexólogo los activa, los toca, pues es una sensación placentera para el cuerpo porque está encontrando ese estado de homeostasis, de equilibrio entre sus sistemas, que, bueno, pues alguno está un poco más excitado que el otro. Entonces, ayuda muchísimo en el tema de las emociones, ayuda a mantener una mente positiva, mejora la respuesta emocional, porque quita muchísimas cargas. También sirve para la salud física, no solamente para relajarse un poquito, que también, pero también sirve para mejorar la circulación sanguínea, para mejorar el sistema linfático, también la circulación del sistema linfático. Ayuda a depurar, ayuda a eliminar toxinas. De hecho, siempre antes, esto es un consejo que siempre les doy, antes y después de darse un masaje, beban un vaso de agua. ¿Por qué? Porque a poco que le vayan a hacer el masaje de reflexología o de cuerpo completo, se va a activar la circulación. Entonces van a eliminar toxinas y el cuerpo necesita estar hidratado para hacer esa eliminación. Entonces es muy bueno siempre, antes y después, hidratarse correctamente. Beber un vaso de agua. Entonces, eso les va a ayudar muchísimo a que luego, pues, obviamente todas esas toxinas se eliminen, porque si no se quedan estancadas en el cuerpo, si no tiene con qué eliminarlo. También se logra un equilibrio en el sistema nervioso, por aquello que decía, de equilibrar las energías. Entonces, cuando muchas veces me preguntan, bueno, es que a lo mejor quiero reservar una sesión de reflexología, pero no sé muy bien cómo es. Pues lo que se siente depende de cada persona, pues es particular, ¿no? Es una experiencia personal que no es comparable a la del otro, ¿no? A la del vecino. Entonces, hay personas que simplemente se sienten un poquito más relajadas, hay personas que realmente cuando terminan el masaje de reflexología sienten que su cuerpo pesa menos y todo, porque, bueno, depende, hay personas que son más sensibles y personas que son menos sensibles. Pero de todas, sí que se percibe pues calidez, hay una apertura de emociones,
ahí se siente como la energía va fluyendo por los órganos y por todas las áreas del cuerpo. En ocasiones también se puede sentir un cosquilleo. También es posible que al experimentar la reflexología en alguna zona haya algún punto que molesta sin llegar a doler, porque la reflexología no tiene que doler, que es una de las características más buenas que tiene, que al trabajarla, sobre todo al hacerlo con aceites esenciales, sobre algunas zonas del cuerpo, pues la persona va a sentir como una debilidad especial. Entonces eso normalmente está asociado a algún tipo de enfermedad, de dolencia o de malestar. Por ejemplo, eh, alguien a quien le estaba dando un masaje, en cierto momento me dijo, ahí me molesta, no, o sea, no le dolía, pero sí que le molestaba, lo sentía un poquito más, porque yo estaba trabajando en la zona del páncreas, esa persona es diabética, entonces ese órgano está como debilitado. Al trabajarlo, al mover su energía, al activarlo, pues se siente eso. Entonces eso, si la persona es más sensible, como era este caso, pues se siente en el momento, y si no, pues a lo mejor a lo largo del día o a lo largo de los tratamientos que vaya haciendo, pues va a ir experimentando ese tipo de sensación. Entonces, normalmente un tratamiento de reflexología se realiza pues con un calentamiento previo, hay que hidratar los pies, se le prepara, se hace un masaje para activar la energía de los pies. Normalmente se empieza por el sistema urinario por eso que decía de la desintoxicación, para que se vaya preparando el cuerpo para eliminar todas las toxinas que vamos a ir luego eliminando a través de trabajar con otras zonas, ¿no? En el tratamiento en sí, pues lo que comentaba antes, durante la sesión hay que trabajar en las zonas en las que la persona pues tiene alguna debilidad, y es posible que note un ligero cosquilleo, un hormigueo o un ligerísimo dolor, una punzadita o algo así, pero es muy ligero, no es en ningún caso doloroso. Y obviamente siempre hay que utilizar un aceite portador, un aceite vegetal, porque si se utiliza, hay, hay cremas que cuando uno se da un masaje a sí mismo, que también se puede hacer y lo recomiendo mucho, porque eso relaja mucho el pie, y de todas maneras sí que se mueve un poco la energía, no es tanto como cuando lo hace otra persona, porque al fin y al cabo cuando se lo hace uno mismo no es el mismo efecto, no es tan profundo, pero igualmente sí que sirve. Ahí sí que se puede utilizar una crema, de estas que hay, pues una crema de pies. Ahora han sacado una de doTERRA con zanahoria que tiene muy buena pinta. Es una crema corporal, pero también sirve para los pies. Pero para hacer un masaje de reflexología es mejor utilizar un aceite, porque tarda más tiempo en absorberse por completo en la piel, y porque también permite meterle más cantidad de aceites esenciales que van a permitir que se trabaje mejor pues el malestar que tenga la persona. Entonces, pues eso sería más o menos lo que vendría siendo el tratamiento con aceites esenciales. Entonces, a la hora de comprar aceites esenciales, pues en el mercado hay muchísimos. Nosotras trabajamos con doTERRA porque, como comentaba desde el principio, es una marca que da muchísima seguridad, porque desde el momento en el que eh, cultivan la planta, desde el momento en el que la recogen, desde ahí ya estás ayudando a las personas del lugar, porque siempre son cultivos del lugar en el que se contrata a personas que trabajan allí. eh, pues desde esa parte pues ya es algo bastante eh, pues, pues bueno, ¿no? Para uno que se siente bien, que está ayudando a las personas. Entonces, a la hora de comprar de esta marca, se puede comprar con precio de cliente, que son precios al por menor, no incluye descuento, con lo cual es como la forma mm, más, no querría decir más peor, pero bueno, es como la que pagas más por el mismo producto. Luego está el precio de distribuidor, que es el precio al por mayor, que tienes un 25% de descuento en las compras. Y también tienes una membresía que pagas durante un año para tener este descuento. Y luego al renovarla, pues sale menos, y además te regalan un aceite esencial, con lo cual casi que ni lo notas. Y luego el precio más bajo es cuando se compra un kit, que esta es la opción más recomendable, porque incluye la membresía,
y también incluye los aceites esenciales que más se suelen utilizar, de todos estos que he estado hablando durante la clase, ¿no? Porque pues está muy bien pensado para que cada uno tenga los aceites esenciales que va a necesitar para cualquier tema que pueda pasar pues, en la vida diaria, ¿no? Que suelen surgir muchas cosas, ¿no? Entonces, también incluye educación continua. Y aquí quiero remarcar bastante que el uso de los aceites esenciales es muy importante hacerlo con un tipo de formación, con un tipo de educación, de asesoría, porque los aceites esenciales, como decía, sirven para muchas cosas, pero hay que saber cómo utilizarlos y cuándo y dónde. Entonces, esta educación continua, que es casi que algo que podría pasar desapercibido, yo creo que es uno de los puntos más importantes a la hora de adquirir un kit de aceites esenciales, ¿no? Porque no es solamente que lo vas a comprar, sino que además vas a aprender a utilizarlo. Y de esa manera es de la forma en la que uno puede cuidar su salud y la de su familia, obviamente. Porque si sabes cómo utilizar un aceite de menta para bajarle la fiebre a un niño pequeño, en vez de atiborrarle a paracetamol, pues eso va a ser una garantía de salud para ese niño para toda su vida. Por ejemplo, yo utilizo los aceites esenciales con mi hija y estoy orgullosa que cuando ella se siente mal, pues me pide a ver qué aceite hay que, que utilizar. Entonces, obviamente, hay circunstancias en las que hay que utilizar una medicina y gracias a Dios que tenemos esa opción, pero hay muchísimas situaciones de cotidianas en las que se puede utilizar un aceite esencial y es una forma natural de pasar ese proceso y ayuda muchísimo, no porque sea natural es menos efectiva. Entonces, al comprar estos kits, pues uno se asegura de que sabe utilizar el producto que está adquiriendo y que le va a dar un buen uso, que le van a enseñar a utilizarlo. Entonces, pues ese punto me parece bastante interesante. Luego, a la hora de comprar, de entrar en el mundo de doTERRA, por así decirlo, siempre decimos que existen tres tipos de personas. La que vive el estilo de vida de bienestar, que compra sus aceites y que los usa y que los disfruta y que le da uso, no lo deja en un rincón almacenado. Luego está la persona que comparte y que entonces, pues con la gente que conoce, le, le va diciendo, pues mira, use este aceite esencial, pues como yo decía antes, ¿no? Para quitarle la fiebre a mi hija, o utilice este aceite esencial para hacer un masaje de reflexología a mí misma, ¿no? Utilicé Deep Blue, pues era el que estaba hablando antes, por ejemplo, y me alivió muchísimo. Y pues otra persona al final lo acaba compartiendo también. O hay gente que construye, que es una forma de generar ingresos y de hacer una diferencia. Esa es la forma que yo he elegido. Yo en principio, la verdad, Batsheva aquí presente lo sabe. Yo al principio pues lo compré el kit porque lo quería utilizar para reflexología, para mis masajes y esto y dije, bueno, pues es un proveedor. Para mí doTERRA era mi proveedor de aceites. Y hoy en día ya casi que se ha convertido en un estilo de vida, porque de verdad, cuando uno empieza a utilizarlos, se da cuenta de que no es solamente para una cosa que uno tiene el aceite esencial, ¿no? Pues no, tengo aceite esencial de naranja porque me gusta cómo huele y ya, y lo pongo ahí y me gusta y ya está. No, no es, es verdad que la aromaterapia es muy potente y que es el uso, pero no es como el aromatizador que lo pones en la entrada de la casa para que huela un rato bien. También tiene ese uso, pero no es el principal y desde luego no merecería la pena. Entonces, bueno, pues esas son las formas que hay de utilizar esta marca, ¿no? Hay algo que es en relación con esta última parte de lo que viene siendo hacer el negocio, ¿no? De la que querría hablar, pero antes quería saber si alguien tiene alguna duda. Voy a tomar un sorbo de té porque se me secó la garganta, así que por favor, si tienen alguna duda, compártanla porque de verdad yo estoy aquí sin ningún compromiso, sin nada.
para responder de verdad, de todo corazón, sobre el uso personal que yo hago de los aceites y sobre cómo lo pueden utilizar para mejorar la calidad de vida. Así que, por favor, que alguien pregunte algo que necesito beberte. O que lo Esther, yo tengo escriba, una ¿no? pregunta, También. Ah, dime. disculpa. Referente, digamos, al uso en reflexología, Sí. de pronto lo dijiste y me perdí por un momento, Ujú. pero sí quisiera saber cómo usas tú los aceites esenciales, digamos, cómo sabes qué aceite esencial utilizar en, digamos, cuando vas a hacer un masaje de reflexología podal. Ujú. Si depende digamos, cuando dijiste ahorita que estabas estimulando el páncreas, o sea, que digamos qué tipo de aceite esencial vas a usar, si se puede, y cuál es la diferencia, digamos, de simplemente hacer un masaje de reflexología con un aceite cualquiera y qué aceite, digamos, cuál es la diferencia en hacerlo con los aceites esenciales, o sea, cuál es el plus en Pues, ello. es muy buena pregunta, muchas gracias. La diferencia es el efecto. O sea, se puede utilizar el efecto de el efecto del masaje, o sea, el masaje va a seguir teniendo efecto, perdón, que me lío, si utilizas solamente un aceite vegetal, pero si utilizas un aceite esencial, pues vas a potenciar el efecto de ese masaje. No es lo mismo hacer, por ejemplo, ahora voy a esto, hacer un masaje en la espalda poniendo aceite de almendras que hacer un masaje en la espalda haciendo una mezcla en la que pones varias gotas de aceite vegetal o aceite de coco, y le pones un poco de antiinflamatorio, como puede ser Copaiba, como puede ser Volteria, como puede ser Deep Blue, y ahí haces el masaje. ¿Por qué? Porque el aceite esencial va a hacer efecto también de forma olfativa, calmando, haciendo efecto en el sistema límbico y también penetrando en el tejido. Entonces ahí vas a tener dos, dos formas de uso del aceite esencial para que haga efecto en los pies, aunque los pies están más alejados de la nariz, pero aún así, como el efecto es muy potente, sí que se sigue, ese efecto de aromaterapia se sigue utilizando, se sigue potenciando. ¿Y cómo sé qué aceite hay que utilizar? Pues lo primero porque como yo comparto doTERRA y vivo doTERRA y construyo doTERRA, pues y además antes yo también había estudiado aromaterapia, pues sé cómo utilizar los aceites y sé para qué sirve cada uno. Entonces, antes de la consulta de reflexología, hablo con la persona. Y esto es muy importante para todos los que me estáis escuchando, cuando vayáis a hacer un masaje, hablad con la persona con la que vais con la persona que te va a hacer el masaje y decidle qué es lo que sentís y sobre todo hay que hablar sin miedo, ¿no? Como que es verdad, algunas veces pues es una persona a la que no conoces mucho, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo es un todo. El, este tipo de tratamientos, que son tratamientos holísticos, ¿por qué se llaman holísticos? Porque tratan el cuerpo como un todo. Entonces, si una persona viene y dice, no, es que me duele el páncreas, y solamente dice eso, ok, vamos a trabajar el páncreas, vamos a ver, pero si esa persona no te está diciendo que es que tiene diabetes y que es que a veces tiene dolor de cabeza y que es que a veces también le duele las rodillas y es que los tobillos también y no sé qué, eso para esa persona a lo mejor no tiene sentido, no tiene conexión, pero para una persona que ya está acostumbrada y que si tú estás yendo a que te hagan un masaje, está yendo a alguien profesional, esa persona enseguida va a entender que necesitas un proceso de desintoxicación, probablemente. Entonces, es importante hablar. Yo con mis pacientes obviamente pues hablo un poquito antes siempre de qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, cómo, sobre todo intento encontrar cuál es la relación entre el estado de ánimo y el estado de salud, porque una cosa va ligada con la otra de una forma muy fuerte. Pues eso es el, como el acercamiento holístico del tratamiento del cuerpo. Entonces, toda esa información a mí me sirve para hacer en el momento, pues la formulación que yo voy a necesitar para dar el tratamiento y que le va a servir a esa persona. Entonces, muchas veces también
cuando estás haciendo el tratamiento, luego te vas dando cuenta de más cosas, ¿no? Entonces, por muy poco que hables con la persona, luego hay otras cosas que van saliendo en el tratamiento y que a lo mejor, pues bueno, pues puedes añadir en el momento a la mezcla, aunque bueno, normalmente es desde el principio que ya la tienes preparada. Pero sí, es importante pues hablar y a través de eso es que uno ya sabe cuáles son los aceites que hay que utilizar y obviamente potencia muchísimo el efecto del masaje. Muchas gracias, Esther. Súper bien Con explicado, mucho muchas gusto. gracias. Gracias a ti. Aquí hay una pregunta que no entiendo muy bien. A ver, ¿cómo se hace un masaje con varios aceites esenciales? Ah, por capas. No sé si te estás refiriendo al SOP, a lo mejor, a la sinfonía de células, porque hay una forma de hacer los masajes en la que se va poniendo, pues en la espalda, se va poniendo, pues así, por capas. Es tal y como, tal y como se dice. La persona está tendida y entonces agarras el aceite de coco para, lo primero para que la espalda esté hidratada y los aceites esenciales penetren más en el tejido. Entonces vas poniendo varias gotas y las vas untando. Así es como se va haciendo. Es, es literal, por capas. Un aceite y luego otro aceite y tal. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, con gusto. Eh, ok, entonces ya casi para concluir, em, esta última parte es un poco más del negocio de doTERRA, así que bueno, espero que les interese, si no, por favor, me lo hacen saber. Un momentito, la gráfica de la aplicación en manos y pies. Sí, un momentito. Este es el mapa. Si se fijan, esta es la cabeza, porque aquí tenemos el cerebro, los ojos, las orejas, y luego aquí están los pulmones, o sea, es como el cuerpo en sí. Aquí están los hombros, el codo, la pelvis, la cadera. Entonces, es más o menos como una persona de pie. Para hacerlo la reflexología o aceites que yo recomiendo, como digo, es otra pregunta que han puesto en el chat, que cuáles son los que yo recomiendo para reflexología. Yo suelo recomendar, normalmente utilizo una mezcla que se llama Aromatouch. Sobre todo si son pues como las primeras veces que la persona viene, que todavía pues no hemos profundizado mucho en el tipo de tratamiento que va a ir necesitando porque van saliendo cosas. Aromatouch siempre es un aceite que me sirve muy bien y normalmente le añado lavanda porque la mayoría de las personas que vienen para hacer un masaje tienen muchísimo estrés, entonces lavanda siempre funciona muy bien. Luego otras veces pues ya dependiendo de lo que la persona tenga o necesite, pues ahí le voy añadiendo de algunos otros. Entonces, bueno, eh, para concluir, quería decir que en el... Espérame, Rajeli quiere preguntar algo, creo. Ay, perdón, sí, Gracias, ahora. ¿cómo estás? Mira, una pregunta. Yo sé que para reflexología y todo, pues obviamente lleva un estudio, pero tú decías en algún momento que es bueno que cada uno podamos de pronto hacernos un masaje en los pies, que esto nos va a Sí, relajar la noche, nos va a dar descanso ujú, y de pronto también a los hijos. sí. Para ese masaje, de pronto tú podrías dar como una luz, ¿cómo puede ser ese masaje? Porque yo personalmente digo, ok, yo quiero hacerme un masaje en los pies, pero entonces ya cuando uno piensa en que cada punto del pie tiene un órgano, una conexión con un órgano, entonces ya como que entra uno a pensar, bueno, no quiero hacerle daño o que de pronto voy a hacer mal el masaje. Ujú, te entiendo. No, no te preocupes porque si bien es cierto que cada zona del pie pues, va a tener una relación con algún órgano del cuerpo, es extremadamente difícil que vayas a dañar algún órgano por hacerte un masaje, sobre todo en tu casa, durante unos minutos.
es como todo, si estás 2 horas masajeando así, pues de lo mínimo una irritación sí que te va a salir, pero no es tan peligrosa, no hay que tenerle mucho miedo. Es verdad que activa la energía y todo eso, pero no es algo que haya que tenerle miedo. Normalmente yo lo que recomiendo, pues pones el pie sobre la rodilla y entonces con la crema o con el aceite que quieras utilizar, como decía, para un masaje que uno se da, pues es mejor con crema para hidratar bien el pie y ya antes de dormirte a lo mejor te pones un poco de crema en la mano y le añades una gota de lavanda si quieres relajarte más. Y entonces lo pones así en el pie y le puedes dar así un poco, tal vez con la, mm, con el canto del dedo gordo, así, Ujú. de abajo arriba para que se vaya relajando el tejido. Ok. Y luego, pues según tú vayas viendo, los dedos los puedes masajear así. Y está muy bien, sobre todo en esta época, porque en toda esta parte de aquí son las sinus. Entonces, por ejemplo, a los niños está muy bien por las noches antes de dormirse, pues le das un poquito así. No hace, el masaje reflexología no hace falta hacerlo muy fuerte para que ya tenga efecto. Entonces, le puedes dar así un poquito en los dedos y tal. Si tiene mucho dolor de cabeza, pues en el dedo gordo es en la zona del cerebro, de las hormonas, de todo eso, entonces le puede dar un poquito por ahí. Pero con total, tú también, lo bueno que tiene de hacer su masaje a sí mismo es que estás viendo si la presión que estás haciendo pues te gusta o no. Entonces, es cuestión de experimentar y de darse uno mismo una caricia, ¿no? Un poco de mimo y de cuidado, que eso tiene un efecto muy bueno en el sistema, en las emociones. Ay, súper, muchas gracias, Gracias Muchas, a ti, muchas Rachel. gracias. Decía, podemos usar, de acuerdo a esa imagen, los aceites. Sí, de acuerdo me imagino que te refieres a la imagen esta de aquí. Es que no sé quién lo escribió porque pone Galaxy A10. Entonces, pues sí, se pueden utilizar los aceites. El masaje, en el masaje por capas, el aceite de coco, bueno, se pone al principio, pero luego si a lo mejor la piel no está muy hidratada, a lo mejor necesitas añadir si ves que la piel está demasiado seca. En el oído también se puede hacer sí que se puede hacer. Es un poquito más complicado, diría yo, porque como tiene tantos pliegues, es un poco complicado, pero sí que se puede hacer. Incluso masajear el lóbulo. En el oído es muy curioso porque para que uno se imagine, tenga un poco la imagen, no logré encontrarla en internet, pero es como si fuera un bebé boca abajo. Entonces, uy, aquí se fijan, sería toda la parte de la boca. Esto sería la espina. Y esto de aquí, pues ya son las piernas, es como si tuviera las rodillas agarradas, ¿no? Un bebé boca abajo. Aquí estaría la boca y tal. Entonces, bueno, pues así uno puede más o menos ver qué es la zona que necesita para hacer un pequeño masaje. Si se hace un masaje en la oreja, cuidado que no entre dentro del oído, porque los aceites esenciales no se pueden em, poner dentro de la nariz ni dentro de los oídos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que, así que bueno, si no hay más preguntas, creo que no por aquí por el chat. Ok. Bueno, entonces lo último que quería comentar es que con respecto a hacer el negocio en doTERRA, pues hay dos formas de hacerlo, ¿no? El tipo de emprendimiento que es. Hay mucha gente que cuando va a comprar su primer kit de inicio se encuentra un poco con un hándicap, con un prejuicio de que bueno, pues uno entra en doTERRA, entonces ya tienes que hacer el negocio, ya tienes que hacer y no sé qué, y no es así, no hay presión por hacer nada. Si uno quiere, lo hace, si no lo quiere, no lo hace. Por eso decía antes que hay 3 tipos de personas y cada uno elige la opción que mejor le parece. Para las personas que deciden hacer el negocio, hay una historia, así que se las quiero contar en breves minutos, que era de unos
unas personas que necesitaban llevar agua de un sitio a otro, que había una distancia considerable, entonces siempre lo hacían a través de cubos. Y bueno, pues llenaban el agua y iban caminando, llegaban allí. Entonces, obviamente, pues eso era un trabajo muy duro y un trabajo que pagaban en el día y bueno, pues ya está, la ganancia que tenía, pues es la que tenía si no hay más. Sin embargo, había una persona que decidió hacer una tubería. Entonces, con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, dedicándose con constancia a ello, fabricó una tubería que le llevó el agua desde el manantial hasta el sitio que necesitaba. Y esa es una de las formas, me parece más bonitas de explicar cómo funciona el negocio en doTERRA, porque lo bonito que tiene es que uno va construyendo, va pues trayendo a otras personas que también quieren compartir y entonces va generando esa tubería financiera que luego a la hora de la hora es lo que le va a permitir adquirir otro estado financiero un poco más alto. Entonces es un trabajo en equipo, da muchísima libertad de tiempo porque puedes trabajar de donde quieras y pues obviamente hay un entrenamiento constante que, vuelvo y repito, es de las cosas más bonitas que hay. Y cómo no, es una empresa que tiene un gran impacto de sustentabilidad a lo largo de todo el mundo y que tiene un plan de desarrollo personal muy importante. La persona se sale de su zona de confort, se pone otros límites, se pone otros horizontes, se abre la mente y la verdad que el crecimiento personal es una de las ventajas más bonitas de emprender en doTERRA. Así que, bueno, les dejo aquí con esta frase. Y quería ver si había algún otro mensaje. Ah, ok. Muchas gracias a vosotras, de verdad. Qué lindas. A ver, creo que hay otro. Ah, oh, desde Panamá. Wow. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. Así que, bueno, esto es lo que yo quería contar. Esta es la nueva forma de vida que yo tengo y que me gusta compartir porque de verdad es algo que me llena tanto profesionalmente como personalmente. Es, eh, es algo que realmente está marcando una diferencia en mi vida en todos los sentidos y estoy feliz de poderla compartir con vosotras y bueno, pues muchísimas gracias por darme este tiempo para colarme en vuestras casas. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si quieren saber más sobre los kits de inicio, sobre la posibilidad de emprender en doTERRA, si tienen alguna pregunta, pues pueden contactar a la persona que les invitó y estoy segura que con mucho gusto le van a explicar todos los pormenores de todas las cosas que necesiten. Hay que tener en cuenta que doTERRA funciona a nivel mundial, ¿ok? En casi todos los países hay doTERRA y los aceites llegan a la casa, no hay que preocuparse mucho por ello, tienen muy buen servicio y bueno, pues también hay un plan de compensación mensual, también para la gente que simplemente quiere comprar, también tienen un programa de autoenvío en el que cada mes pues van acumulando, cada vez se va acumulando más puntos y la verdad que es una buena forma de eliminar eh, fármacos y de eliminar también tóxicos en la casa, porque doTERRA no solamente tiene aceites esenciales, sino que también tiene vitaminas, también tiene incluso limpiadores, hasta pasta de dientes, todo con el ánimo y con el objetivo de que la persona se cuide de la forma más natural posible, utilizando pues aceites esenciales en este caso como esa base para un cuidado más natural del cuerpo. Así que, así que bueno, pues muchísimo gusto en veros esta noche. Así que, pues como decía, por favor contactad con la persona que se invitó a la charla y ahí os van a explicar cuál es el kit de inicio que hay para el sitio en el que estáis viviendo, cuáles son las condiciones, cuáles son los precios, la moneda. Así que bueno, pues
encantada. Si alguien tiene alguna duda, pues me puedes contactar por redes sociales. Y bueno, pues aquí quedo a la orden. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Esther, muy lindo todo. Gracias. Muchas gracias, Esther, excelente, muchas gracias.